Del sueño a la llave. Hola, soy Ricardo López, broker de Marisol Properties. Y Sandra Spencer de US Bank, y me conocen como The Mortgage Lady. Y aquí estamos en nuestro podcast nuevo que acabamos de empezar. Este es el primer episodio del sueño a la llave. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre nosotros y nuestra experiencia. Sandra, si tú quieres, empiezo yo. Tengo más de 30 años de experiencia ayudando a la comunidad latina en Estados Unidos. Terminé mis estudios en Syracuse University con una maestría en administración. Muchos años estuve trabajando con grandes compañías, ayudándolos a darle asesoramiento sobre las necesidades de nuestra comunidad. Yo trabajé bien siempre con la comunidad latina. A la misma vez, trabajé también como inversionista en bienes raíces. Hace 25 años, mi esposa Sue y yo trabajamos en un proyecto de investigación de mercado y ahora después les voy a hablar un poquito sobre eso y les voy a contar un cuento porque ahí fue que empezó mi experiencia con lo que es bienes raíces. Pero cuéntame un poco sobre tu experiencia, Sandra. Bueno, pues yo nací en Puerto Rico, me mudé a la Florida en el año 2000. Llegué aquí básicamente a hacer mi vida, a experimentar, a trabajar. A los 6 meses, yo diría, de estar aquí, comencé a trabajar con un broker. Y ahí comenzó mi carrera. Yo tengo un bachillerato en psicología. Siempre he trabajado en el área de ventas. Trabajaba en el área de ventas en diferentes compañías también. Y luego, entonces, desde que comencé a trabajar con un broker, ya me quedé en la industria. Y honestamente, la psicología me ha servido mucho en esta industria también. Hice de todo antes de llegar a trabajar como loan officer. Trabajé en procesamiento, trabajé en título, hice un poco de underwriting, trabajé con uno de los grandes bancos haciendo processing y procesaba unos 100 préstamos al mes. Era la número uno, de hecho, en el área. Eso era en Miami. Y ya luego, en la recesión del 2008, de hecho, empecé y trabajé un poco con un banco como banker. Y ahí entonces ya luego de cuando las cosas mejoraron nuevamente, volví a la industria como unos 5 años más tarde. Y desde eso pues he estado ayudando familias en la Florida Central. Es mi pasión, me encanta hacerlo. Y yo te diría que by default solamente pasó que comencé a trabajar con personas que eran primeros compradores y se convirtió en el mercado que trabajo, yo te diría el 90%, y trabajamos mucho, mucho por referidos de clientes que nos mandan clientes, ¿correcto, Ricardo? Todo lo que es los referidos es gran parte. Yo diría que es como el 70% de todo el trabajo de la parte mía siempre son referidos, porque la Sí, gente queda contenta y entonces te refieren. Y gracias a Dios, correcto. porque al principio era hacer llamadas y estar buscando trabajo. Es mucho más fácil hacer un buen trabajo y después te dan los referidos. Una cosa que me pareció interesante que mencionaste, Sandra, fue cuando hablaste de psicología. Y es que en este trabajo a veces tenemos que ser psicólogos también, trabajando De con todo, personas de todo. y dándoles, eh, porque es que la compra de una casa es una cosa grande en la vida. Y entonces la gente se pone muy nervioso porque estás haciendo probablemente para lo que son muchas personas la compra más grande que vas a hacer en la vida. Y Ellos están entonces ese confiando la nerviosismo, transacción esa, financiera más grande. correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces, a mí me ha pasado, esta última que acabamos de cerrar ayer, Ayer. me pasó que me reuní con ellos en la primera casa que querían comprar y ella estaba llorando, o sea, ya tuve que consolarle, tuve que hablar. Y son cosas que pasan porque estamos trabajando con personas que de verdad se sienten que es una cosa tan importante, con tanto sentimiento, con tanto que están, que quieren hacer la cosa bien, que nosotros como expertos los tenemos que ayudar. Y ahí viene la psicología de la que hablaba. Sí, sí, no, correcto. Llevan años preparándose para esto, piensan que no lo pueden lograr. Tú sabes, muchos mitos, muchas cosas que escuchan. No gano suficiente dinero, no tengo dinero para el enganche, no tengo dinero para los gastos de cierre. Es un proceso bien estresante y
por eso es tan importante encontrar expertos que realmente sepan lo que están haciendo, pero no solamente que tengan el conocimiento, sino que tengan la capacidad de poder trabajar con las personas y la disposición, ¿no? Porque yo creo que hay que ser, tú sabes, tratar a la gente con empatía y con bondad, porque como tú dices, esto es una compra, como tú siempre has dicho, que se hace con el corazón. Es la casa donde vas a vivir. Y por eso le pusimos también el nombre al Correcto. podcast. Del sueño a la llave. Y la compra con el corazón es como dice Sandra, yo siempre digo eso, que cuando vas a comprar estás comprando con el corazón, a no ser que seas un inversionista que estás comprando para inversión, ahí se compras con la cabeza, pero si es una casa que vas a vivir en la casa, estás comprando con el corazón y lo tienes que sentir, y eso es sumamente importante. Y hay realtors que no entienden la importancia que tiene eso, y nosotros lo sabemos la importancia que tiene esa compra, cómo asesorarlos correctamente, o sea que va mucho más allá del conocimiento. Una cosa que Correcto. ya cuando empezaste a hablar de Puerto Rico y eso, quería mencionar también yo un poquito de mi trasfondo. Yo soy de padres cubanos, nacido en Venezuela, pero criado en Puerto Rico y de corazón boricua. Yo llegué a Puerto Rico a los 6 meses de edad Así. y me gradué de high school en Puerto Rico, pero cuando salieron mis padres de Cuba, parte de la familia salió por Costa Rica, mi abuelo era español, o sea que tengo familia en diferentes lugares también. Dime, Sandra. Wow. No, no, honestamente, o sea, yo iba a mencionar que a lo mejor la persona que va a comprar no piensa que todas estas inclusive similitudes que tienen y comunicación y relación que tiene el realtor con el banco, con el lender, no son importantes. Y yo creo que es sumamente importante. La relación es lo que va a hacer el equipo perfecto para la persona que está comprando. Eso es correcto. La relación es sumamente importante y tiene que ser porque es que trabajamos juntos. Yo siempre digo, hay dos partes, son dos caras de la moneda. La parte del prestamista y la parte del realtor. Los dos los vamos a llevar de la mano desde el sueño a la llave. O sea, los vamos a llevar de la mano durante todo el proceso. Pero son dos partes, las dos Literal. importantes, y yo le estoy ayudando en todo, porque la parte del realtor es ayudarlos de llevarlos de la mano desde la negociación, la inspección. Después en otros podcasts vamos a hablar de todo eso en detalle, pero la parte del prestamista es de conseguir el préstamo. Sandra se encarga de eso, de llevarlos de la mano y de hacer todo lo posible para que consigan el préstamo mientras que yo le estoy consiguiendo la casa y el préstamo para esa casa. Pero nos tenemos el prestamista y el realtor tienen que estar en contacto continuamente. Continuo. Y tiene que haber una confianza auténtica entre el lender también y el realtor. Si eso no existe, eso es lo que se le va a transmitir al comprador también y le crea inseguridad. Entonces, nosotros somos muy respetuosos en términos de cuál es su expertise y cuál es la mía. Y nosotros llevamos trabajando muchos años y no fue hasta ahora que esto surgió, que de hecho fue idea de la esposa de Ricardo, gracias, Su. Y yo creo que fue una idea de algo que pensamos que fue algo que no nos salió como esperábamos. Sin embargo, tornamos eso en algo positivo y toda la experiencia que tenemos, todo el conocimiento que tenemos, lo queremos compartir con ustedes. Nos gusta educar al comprador. No son un número para nosotros. El comprador es muy importante y creo que merecen el respeto de ser tratados de esa manera, ¿no? Del conocimiento que nosotros tengamos y tener la paciencia y el entendimiento de que ellos están haciendo esto por primera vez. Nosotros lo hacemos todos los días. Entonces hay que tener la paciencia y hay que tener, tú sabes, la personalidad para poder trabajar con eso, porque son muchos los mitos que hay por Y, ahí. y también el querer hacerlo, el tener la pasión por Se trabajar en quiere esto. hacerlo. Mencioné al Ujú. principio que Ya. quería contar una historia. La quiero contar porque tiene que ver con lo que acaba de mencionar Sandra, que es el querer hacerlo, el tener la pasión, el querer ayudar, el estar ahí, porque eso es muy importante. Mi esposa y yo, Su y yo hicimos una investigación de mercado. Trabajé para una compañía que estaba construyendo casas en McAllen, Texas. Eso fue hace años ya. Pero cuento la historia porque en aquel momento estábamos haciendo entrevistas y en el medio de las entrevistas
entrevistas, mientras estábamos entrevistando personas latinas y estábamos entrevistando en español, nos dimos cuenta que la compañía que nos había contratado para hacer las entrevistas, que era una constructora, estaba estafando a la gente. O sea, era una cosa, nos dimos cuenta que, espérate, ¿qué es lo que te dijeron? Te dijeron que les estaban dando unos préstamos. Había un prestamista que estaba trabajando con ellos, les estaban dando préstamos con un interés de un 25-30%, metiéndolos en unas casas My que la God. estaban construyendo de una manera, o sea, que las casas se estaban cayendo el día que la terminaron de construir. Y después lo que hacían era, o sea, estas personas les daban los préstamos, los cerraban, no podían pagar la casa, le quitaban las casas y esos pobres, casi todos mexicanos que acababan de llegar, perdían la casa y perdían todo Dios el dinero que habían mío. puesto. Y entonces, en todo esto, en medio de las entrevistas, me dice mi esposa, apaga la cámara que tenemos que empezar a ayudar a estas personas. Y empezamos en todas las entrevistas, apagábamos la cámara y empezamos, mira, no te metas en esto, tienes que hacer esto, y empezamos a ayudarlos. Y eso nos quedó a los... Wow. Pero en ese momento tú no hacías real estate. No. Nosotros éramos inversionistas que hacíamos inversiones de real estate, pero no éramos realtor. Tú tenías su licencia de realtor en New Jersey, pero no estaba practicando en aquel momento. ¿Y qué pasó? En ese momento, el cliente, que era la constructora, yo llamé por teléfono y dijo, ya no voy a trabajar con ustedes. Cerramos, no cobramos, porque nos quedó aquello, nos hizo sentir tan mal, pero queríamos ayudar. Y ahí fue que dijimos, tenemos que hacer algo para ayudar a la comunidad, para ayudar a educar a la comunidad. Y cuando formamos Marisol, la idea fue esa misma, con la idea de educar y ayudar a la comunidad. Wow, wow. Y mira, es interesante porque sí, yo siempre me presento como loan officer, pero sin embargo, la posición que de hecho yo tengo ahora en US Bank se llama CRA, que es Community Relationship Associate. So, básicamente es el mercado que yo cubro, ¿no? Hay programas de ayuda con los que yo trabajo de la ciudad, del estado, etcétera, etcétera. Pero siempre está enfocado hacia asegurarnos, como Ricardo está contando ahora, de que las personas sean lo más transparente posible, ¿no? Ricardo puede ir a una casa que le puede encantar al cliente y si no le conviene, el primero que se lo va a decir es él. Eh, Sinceramente, yo no recomiendo a otros realtors, solamente a veces a mi esposo, porque también es realtor, pero la realidad es que no confío, no me atrevo, o sea, no, porque no hay muchos realtors como Ricardo, honestamente, que tienen el conocimiento y que tienen la transparencia y la honestidad. Preferimos a veces no hacer un préstamo si no es la manera correcta. Yo sé que eso es lo que yo prefiero y entiendo que Ricardo también, si no le va a beneficiar al cliente. Lo mismo hago yo cuando el cliente va a bajar el interés. Si no te conviene, soy la primera que le voy a decir al cliente, no es el momento de hacerlo, tienes que esperar. Y eso no es fácil, señores. Decirle a un cliente lo que el cliente no quiere escuchar, sobre todo en números, en lo que pueden comprar, en lo que no pueden comprar, en lo que les conviene, en lo que no les conviene. Todo el mundo dice queremos ayuda, pero no cuando estás en el momento, en las emociones y lo que realmente que te ves tan cerca de que lo quieres lograr y sientes que te están aguantando o dilatando. Muchas veces eso se bloquea porque hay verdades que uno tiene que decir que no son fáciles. Yo he tenido que decirle a muchos clientes, no estás listo todavía. Tenemos que hacer esto. Si tú me escuchas, yo te llevo a la meta. Y Ricardo hace lo mismo. Eso es correcto y es muy importante porque, como dice Sandra, a veces tenemos que asesorarlos de manera que tenemos que decirles, mira, no debes comprar esta casa o no te conviene, porque a veces se enamoran de la casa y quieren una casa que me ha pasado que la casa no vale la pena y sale a relucir algo en la inspección y les tengo que decir, mira, no te tienes que salir de este contrato aunque pierdas el dinero que pagaste para el inspector. No
no te va a resultar. Y es que si no lo Nos hacemos acaba de así, pasar, sí, nos acaba de pasar, correcto, acaba de pasar. pero pudieron conseguir la casa correcta. Correcto, se salieron del contrato de una casa que tenía problemas y por fin pudimos conseguirle la casa correcta. Quería hablar de algunas otras cositas antes de terminar aquí, porque el propósito de este primer episodio es hablar un poquito sobre nosotros y cuál es la historia nuestra y nuestra meta, lo que queremos hacer y por qué estamos en este negocio. Pero aparte de eso, vamos a hacer un poquito de resumen de por qué es importante comprar casa, porque no tan solo estamos aquí para ayudarlos a comprar casa, sino que de verdad, Sandra y yo pensamos que esto es una buena idea, es buena idea comprar casa. La mejor Y, inversión. y una de las razones por la que es buena idea comprar casa es porque el alquilar, que es lo que mucha gente hace, para primeros compradores tienen que dar ese salto que cambian de alquilar una casa a comprar una casa. Y eso para muchos es difícil, pero es importante y es importante por diferentes razones. Una es que cuando vas a comprar la casa para ti significa un éxito. Muchas personas es parte hasta del sueño americano de que vas a llegar a tener éxito, voy a comprar mi casita. Y nos dicen las personas, es que estoy comprando por fin, es mi sueño, he estado rezando por eso, por poder comprar mi casita. Y es parte del éxito. Y te vas a sentir bien. Pero aparte del éxito, estás ayudando también a la familia porque le estás dando un lugar donde van a crecer los niños, donde uno siempre habla de tu hogar, de tu casa, donde viviste, donde naciste. Es una cosa emocional importante. Y aparte de eso, te da estabilidad porque estás Eso es también. haciendo pagos. No es como estás alquilando una casa que los pagos suben de mes a mes. O sea, si estás alquilando al otro año te suben la renta. Cuando estás comprando una casa, casi siempre es una cantidad fija que vas a estar pagando, te da esa estabilidad y estás ahorrando dinero. A veces te van a decir, mira, el alquilar tiene sentido. Yo he visto hasta expertos que te dicen, no, el alquilar tiene sentido porque mira, tú puedes alquilar y el comprar casa te sale más caro. Primero que nada, lo que vas a pagar por una hipoteca, Sandra, me puedes decir, pero muchas veces es lo mismo o incluso menos lo que se paga que la renta. Muchas veces es menos. Se sorprenden Pero muchísimo cuando les doy el número. muchas veces. Pero hay expertos que te van a decir, no, pero es que la casa te va a costar más porque vas a pagar por arreglos, vas a tener que dar mantenimiento. Es cierto. Pero lo que te están diciendo es, sigue alquilando y ese dinero que te estás ahorrando lo vas a invertir en la bolsa Nadie hace eso. No, no están ahorrando el dinero. La casa te obliga a ahorrar dinero. La casa te obliga a que estás pagando la casa y ese pago de la casa te va bajando el pago. O sea que tienes el equity en la casa que se El llama en equity. español la plusvalía. La plusvalía que te da en la casa. Es básicamente la diferencia entre el valor de la casa y lo que tú le debes al banco. Yo siempre le digo a los clientes, esa puede ser tu cuenta de retiro. O sea, para mucha gente lo es, definitivamente. Es algo que para mí, como dirían los americanos, es a no-brainer. O sea, cuando ahí me preguntan, ¿es un buen momento para comprar? Mi respuesta siempre es un buen momento para comprar. A mí me dicen es un buen momento para comprar, digo, perfecto, es el momento Es perfecto. perfecto. Hace 5 años sería mejor, pero ahora está perfecto. Una de las cosas hablando de lo que es el patrimonio neto, o sea, el patrimonio neto son todos tus activos, lo que tú tienes, que es el valor que tienes, incluyendo la casa. Pero el patrimonio neto de las personas que son dueñas de casa en los Estados Unidos es 40 veces más alto que el que está alquilando. 40 veces. Wow. Porque la mayor parte del patrimonio neto de todas las personas que son dueños de casa es esa plusvalía, ese equity en la casa. Ese es y eso sube porque el valor de las casas históricamente siempre ha subido. Aunque Siempre. cayó el mercado, vamos a decir en el 2008, cuando cayó el 8. mercado, todas esas personas que pudieron seguir con su casa y haciendo los pagos, ya está por encima de lo que cayó. O sea, ganaron dinero. A largo plazo siempre se gana dinero. Siempre. Históricamente, eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, no tan solo es porque estás pagando la casa,
y ya debes menos y va a ser tu casa, sino que la casa va subiendo de valor, lo que significa que al final, si estás alquilando y estás pagando tu casa, ese valor que la casa va subiendo es el valor del dueño, no el tuyo. Estás pagando la cuenta de retiro de otro en vez de aportar a la tuya propia. Y yo de verdad pienso que eso es algo que tú se lo pasas a tus hijos, se lo pasas a tus nietos. O sea, no hay otra manera que sea, yo diría sinceramente, más fácil de ahorrar dinero que invirtiendo en real estate, o sea, en una casa, porque se convierte en parte de tus pagos estándares, no está, o sea, básicos, ¿no? O primarios, no estás teniendo que sacar dinero adicional, simplemente estás pagando tu casa, pagando tu agua, pagando tu luz, pagando tus deudas y no te estás dando cuenta que estás básicamente aportando a tu cuenta de ahorro de retiro. O sea, es algo que no entiendo cómo, cómo decirle a una persona lo contrario. Otra cosa que honestamente, y yo lo he visto tanto y tanto y tanto, Ricardo, que las personas piensan que tienen que ganar, o sea, $100,000 al año más para poder comprar una casa. Y eso no es cierto, eso es un mito. O sea, yo he visto tantas personas que trabajan durísimo, que ganan $15, $18 la hora, pero saben manejar sus deudas. Correcto. Es lo más importante. Y hemos tenido clientes que me viene a la mente uno que trabajaba, me acuerdo que ella trabajaba en 7-Eleven Correcto. y él trabajaba creo con un car wash. O sea que ¿Sí? Y compraron una y casa. compraron su casa. Excelentes. Otra cosa es muchas personas que llegaron a una edad más madura, que solamente están recibiendo retiro y seguro social y piensan, bueno, pues no lo hice, no lo voy a poder hacer. Al contrario, gente, esos son los préstamos más fáciles. Si tú tienes una parejita que no pudieron comprar porque tuvieron que invertir en sus hijos por las razones que sean y trabajaron duro y tienen su retiro y tienen un seguro social, eso es lo que se llama un fix o ingreso fijo y sí pueden comprar. La aprobación, ese es el tipo de préstamo que honestamente las personas usualmente tienen buen crédito, no tienen muchas deudas o no tienen deuda. ¿Por qué? Porque están viviendo con un ingreso que es ya establecido, fijo, y piensan que no pueden comprar. Y sí pueden comprar. Y sí pueden beneficiarse de los programas de ayuda que tiene el Estado y la ciudad, que eso lo vamos a cubrir también en otro de nuestros podcasts, que son los recursos, ¿no? Que hay adicionales a lo que el cliente puede ahorrar, que te ayudan a convertirte en dueño de casa. Es mucho material, son muchas las cosas que nosotros de verdad queremos compartir con ustedes. Y Y ese es también el propósito. El ese es propósito el del propósito, podcast es compartir todas esas educar. cosas y vamos a educar y vamos a tomar temas para cada uno de los episodios y entonces vamos a ir en fondo en esos temas. El de hoy queríamos hacerlo más bien en general, pero de aquí en adelante vamos a tocar un tema en cada episodio, ¿correcto? Y Ricardo, en qué plataformas es que va a estar el podcast? Porque lo vas a poder escuchar si vas de camino al trabajo, estás en tu casa, como sea, lo vas a poder escuchar. Sí, esto va a estar, lo estamos publicando en YouTube, como un podcast en YouTube, pero también en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Amazon Music, y hay 2 o 3 más que ahora se me pasan, pero vamos a estar en casi todas las plataformas donde ustedes puedan escuchar el podcast, ahí estamos. Del sueño a la llave, recuerden, ese es el nombre. Imagino que ellos pueden poner sus preguntas, Ricardo. ¿De qué manera ellos pueden? Sí, y de cualquier forma, depende de la plataforma, pero siempre nos pueden contactar directamente. A mí pueden ir el sitio de internet, de la página de internet de Marisol Properties, es marisolproperties.com. Puedes entrar a marisolproperties.com y ahí está. Tu información está en la página de nosotros también, Si el Sandra. link está allí también. Entonces, pero tenemos también
información, o sea, vamos a nosotros poner con el podcast la información en lo que es la descripción del podcast. Va a estar Ok. también la información de nosotros, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este primer episodio. Sí, este Ah, fue el primero de muchos, un experimento. Estamos aquí pensando, así que un sean experimento. Estamos aquí, we're winging it. winging it. Esa palabra la aprendí el otro día. Ricardo me Winging está it. ayudando un poquito en la cuestión técnica, así que me disculpan si, ¿verdad? El primero fue un poquito bondadoso con nosotros. Tenemos el mayor deseo de educarlos, de enseñarles, de compartir todas nuestras experiencias y poder ayudarlos a ir del sueño a la llave. Muy bien. Muchísimas gracias por participar, por escucharnos. Esto ha sido Del Sueño a la Llave. Hasta la próxima. Hasta la próxima.